Bienvenidos a una nueva charla para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad nos acompaña el diputado provincial Gustavo Vélez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fabián, por la invitación y muy complacido de estar aquí. Vamos a conocer quién es Gustavo, qué le gusta comer, qué le gusta tomar, cuáles son sus hobbies, qué películas mira de esta manera. Gustavo Vélez es diputado provincial de Juntos por el Cambio. Nació hace 48 años en La Tablada, partido de La Matanza. Muy familiero, es papá de las mellizas Lucía y Jazmín y esposo de Giselle. De chico soñaba con ser soldado, quizás por eso defiende con tanta fuerza sus raíces santiagueñas y su vocación de servicio desde que se incorporó a la política. Amante del fútbol, los asados y el buen tinto Malbec, elige como película favorita El Gladiador y recomienda leer La Rebelión de Atlas. Hoy entrevistamos a Gustavo Vélez. Estamos conversando con el diputado provincial Gustavo Vélez y vamos a comenzar con esta pregunta que le hacemos a todos los representantes del pueblo cada vez que nos visitan. ¿Cuál es la tarea que realizas? Si lo tenés que explicar a tus dos hijas o a cualquier vecino que aparece por ahí, ¿qué hace Gustavo Vélez? ¿Cuál es la tarea que realiza? Las mellizas preguntan demasiadas cosas y se interesan también por participar o estar cerca de esto y uno las hace parte. Claro. Porque también es una parte como de formación en su vida cotidiana, hacerlas parte de esto también. Básicamente es trabajar en la conformación de leyes, dialogar con los distintos sectores, poder llevar y plasmar en un proyecto algunas de las necesidades que los bonaerenses plantean para llevar a la legislatura y que eso tenga se vea reflejado en acciones, ¿no? Me parece básicamente es eso, siempre teniendo como principal activo el diálogo entre sectores, con la oposición, con nuestro bloque, una tarea que es muy gratificante cuando el objetivo se cumple, ¿no? Sin duda. Vos además de tener tu banca de diputado, también integrás las comisiones como todos los diputados, pero en alguna de ellas sos autoridad, como en el caso de la comisión de trabajo, ¿no? Me ha tocado, ya este es el último periodo, los dos periodos anteriores, el periodo anterior de los 2 primeros años de mi mandato, y en este soy vicepresidente de la comisión de trabajo. Creo que es uno de los mejores ámbitos el trabajo de comisión, porque es donde uno puede ir y empezar a pimpoñar, como se dice, aquellas problemáticas respectivas al trabajo y el empleo, que hoy son muy demandadas y son muy necesarias por el contexto en el que estamos. Y es un trabajo que es muy apasionante, ¿no? Porque te acerca básicamente a lo que es la problemática cierta que tienen hoy los trabajadores en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que no se puede realizar de otra manera que no sea en equipo. Y seguro, con mucho diálogo con los otros sectores componentes de la comisión, que son los otros bloques, ¿no?, que la integran. Venís del mundo del trabajo, acompañaste al ex ministro Triaca también en su tarea. ¿Cómo ves hoy el contexto del empleo en la provincia de Buenos Aires? Mucho se habla obviamente del coronavirus, después vamos a hablar un poco de eso, mucho se habla de la cuestión sanitaria, pero como que hay algunos temas que salieron de la agenda pública, ¿no? Y la situación del empleo no es un tema que hoy por hoy esté en la tapa de los diarios. ¿Cómo lo venís viviendo vos? Una situación muy compleja, una situación muy difícil. Creo que viene de un arrastre de décadas en la Argentina poder hacer una política o establecer una política adecuada en términos de empleabilidad. Mucha informalidad laboral. Nosotros hemos desde el Ministerio de Trabajo tratado de aplicar políticas que hagan llevar adelante todo lo que es el blanqueamiento de las relaciones laborales. La informalidad, producto también de una crisis económica, también se ve presente. La pandemia ha jugado un rol muy importante de manera negativa también, y el no sostenimiento de algunas políticas públicas que no se han ido sustentando verdaderamente en lo que es el pasaje de lo que es la informalidad a la formalidad, o de un plan social a la generación genuina de empleo, hace todo mucho más precaria aquella relación laboral. Es un momento muy difícil. Yo creo que en ese punto, sobre las políticas laborales, debe ser uno de los ejes que deberían sustentar como un acuerdo político entre los distintos partidos como prioridades para sostener durante el tiempo, como política pública. La generación de empleo, la generación de trabajo, la registración laboral, o sea, son desafíos
que aún quedan pendientes. Pero en eso estamos trabajando, en eso siempre proponemos leyes o proyectos desde la legislatura como bloque y es lo que estamos apuntando, ¿no? Verdaderamente. Ahí leí una entrevista tuya de hace algunas semanas donde hablabas de pedir que se adapten la legislación a esta nueva coyuntura. Y quiero meterme un poco en el tema del coronavirus porque obviamente cambió el mundo del trabajo. ¿Cómo lo vivís vos desde tu trabajo personal como diputado? ¿Cómo han sido esas sesiones remotas, mixtas que has tenido a lo largo del año pasado y que todavía continúan? Y obviamente también el trabajo de comisiones. ¿Y cómo crees que eso empieza a cambiar la matriz de la relación de las personas en el ámbito laboral? No, se van a hacer necesarias muchas adaptaciones. El mundo está cambiando. Antes de la pandemia también ya estaban cambiando. Y nosotros como país nos costaba ir hacia esa nueva adaptación de las nuevas tecnologías o las nuevas formas de trabajo. Hay un trayecto que también depende de la formación, depende también de la experiencia, cómo involucrarse a los jóvenes a las nuevas tecnologías, cómo se adaptan el nuevo trabajador a las nuevas tecnologías. La pandemia lo que hizo fue crujir aquellos estamentos de los países en donde no tenían una ley laboral mucho más moderna que le permitía mayor flexibilización en estos momentos. A nosotros, por ejemplo, en el trabajo legislativo nos obligó a una nueva forma, como fue la forma virtual. En este tipo de tareas siempre es mejor la relación, pero bueno, uno se adapta, la relación personal, pero uno se adapta a los contextos. Pero hay que ir adaptándose. Más allá de la forma que se emplee, más allá de la forma que se pueda estar más cerca porque la tecnología te lo impone, yo creo que debe primar algo que es básico, que es el diálogo, independientemente del mecanismo, independientemente del esquema de comunicación. Es el diálogo, es el poder discutir, el poder entablar ideas, es ir contra las grietas y tener siempre la capacidad de poder escuchar al otro. Después el medio y después el mecanismo de comunicación, uno se adapta o se impone como la pandemia nos los impuso, pero me parece que el fondo, sea cual sea el mecanismo que tengamos como receptor o como dador de lo que es la información o el intercambio de ideas, siempre es el diálogo por sobre todas las cosas, ¿no? Pediste mirar el empleo pospandemia y hablaste de este famoso derecho a la desconexión, ¿no? Digo, parece que uno cuando está en la casa y está laburando, hay como una cierta culpa. Bueno, estoy en mi casa, ¿no? ¿Cómo no me voy a conectar? Sin embargo, igualmente es importante tener ese derecho, como un derecho que se suma. Es un derecho que se suma. Todas las reformas que vayan en el sentido de mejorar la calidad de vida del trabajador siempre suman. Ahora, llevan un proceso de adaptación tanto para el trabajador como para el empleador y hay que salvar esas distancias. Me parece que deben el Estado ponerse a la altura de que éstas puedan convivir. Claro. Y también deben ser los representantes sindicales o los representantes de los trabajadores quien breguen porque eso también funcione de manera equitativa. Y que pueda ser sustentable en el tiempo y que también le dé un valor agregado al trabajador. O sea, ese es el punto definitivo o es el punto de llegada de lo que se quiere establecer con este tipo de leyes una vez aplicadas en el contexto adecuado. Pero básicamente es eso, me parece que es un trabajo en conjunto y es un trabajo que requiere tiempo y que sea lo más flexible posible para ir haciendo las modificaciones necesarias para que todo surja con mayor naturalidad, de que nada sea forzado y que nadie se sienta en el punto de de sentirse maniatado por algo, o sea, sino que sea fluido. Las nuevas formas de trabajo hoy en el mundo tienen mayor fluidez y adaptabilidad, porque los procesos cambian y el mundo cambia constantemente, ¿no? Estamos conversando con el diputado provincial Gustavo Vélez. Vamos a meternos en un próximo bloque. Quiero hablar un poco también del tema del sindicalismo. ¿Cómo ves hoy a este sindicalismo respecto de este futuro nuevo que aparece, ¿no? Vos que has sido un hombre que has hablado mucho con ellos y que los conocés y que conocés lo que piensan. Y después me quiero meter un poco en el tema del conurbano. Sos un hombre de La Matanza, recorres el municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires, hablar un poco de estas deudas pendientes que tiene todavía la democracia
con La Matanza y con el conurbano bonaerense. Ahí venimos. Estamos conversando con el diputado provincial Gustavo Vélez para este ciclo de charlas con representantes del pueblo. Ya han pasado varios legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, diputados nacionales, diputados provinciales. Dejé una pregunta pendiente, Gustavo, en el bloque anterior que tenía que ver con los representantes gremiales. En este contexto de no solamente de pandemia, sino de lo que viene, ¿no? Digo, ¿puede aparecer un sindicato de los trabajadores del teletrabajo? Digo, o se van a adaptar los sindicatos a esta nueva formalidad que empieza a aparecer? Puede pasar ambas cosas. Me parece que en estos contextos puede suceder, pero siempre va hacia voluntad que expresa el trabajador. Las estructuras gremiales han tratado de hacer un gran esfuerzo. Caen sobre ello el peso de mucho de lo que es el sistema sanitario actual, claro, el sistema de salud, sí. Y han hecho y estado a la altura de las circunstancias dando una mano. Pero también cuando se trata en el tema de la representatividad, se necesita también que se modernicen algunos conceptos. Pero eso también depende y mucho de lo que hablábamos antes, que es buscar un mecanismo de diálogo. Me parece que los trabajadores de hoy reclaman otras cuestiones que también exceden al sindicalismo, que con sus errores, con algunas decisiones desacertadas, buscan de alguna manera seguir sosteniendo un status quo que ya a esta altura no carece de sentido si no tiene la validez de la representación. Y esa representación es puesta sobre la mesa para discutir algunas cuestiones que hoy no están siendo discutidas, sobre lo que es el trabajo genuino, sobre cómo es la defensa de los trabajadores en ciertos aspectos. Me parece que puede pasar. Todas aquellas actividades nuevas y que estén generadas y que busquen regulación y que busquen representatividad, bienvenidas sean. Necesitamos un sindicalismo que modernice no solamente los conceptos, sino también modernicen también el hecho de cómo encarar la nueva Argentina que se viene, porque va a haber un mundo distinto y a eso hay que estar mucho más adaptado, ¿no? Te dejo un poco el tema del empleo y para meternos un poco en que también tiene que ver con el empleo en algún punto, pero que no es lo único. Sos de La Matanza, recorres hace mucho tiempo además sus barrios. ¿Cómo ves la situación de La Matanza hoy y cómo impactó la pandemia en la vida del matancero? Matanza es un caso para muchos visto como faro de muchas cosas. Pero hoy Matanza no está bien. La pandemia ha puesto en relieve o ha corrido un velo de muchas necesidades que ya estaban y las expuso de manera, diría, cruel. La pobreza está haciendo mella cada vez más en los lugares más profundos. La inseguridad no encuentra solución a través de sus gobernantes, que son los mismos que hace 36 años la vienen gobernando. Pero no solamente sería ese problema, sino que tampoco se ponen en un rol de convocar a todos para ver qué solución se pueden llegar a encontrar. Hay modelos a aplicar, hay modelos a seguir, pero cuando un Estado, cuando los gobernantes tampoco quieren escuchar, se hace muy difícil. La situación del empleo es muy complicada. Yo he visto y he estado caminando los últimos meses, como lo vengo haciendo, pero también lo he hecho en pandemia. La gente ha llegado al límite también, y lo he comentado en otros lugares también, de empezar a vender su herramienta de trabajo para poder subsistir.
O sea que ya está viendo un esquema mucho más complicado como el que venía teniendo en este año. Sino que tampoco, porque empieza a pensar de que tampoco va a tener la posibilidad de utilizar esa herramienta. Claro. Y eso es mucho peor, porque lo que le estamos sacando es la expectativa de crecimiento, la expectativa de futuro. Y eso es lo que no podemos hacer, es quitarle esa esperanza o quitarle esa voluntad que tiene de progresar. Y eso influye en muchos factores. Que la pandemia ha incidido. Pero también ha sido muy incidente algunas decisiones del gobierno nacional que nos ponían en la dicotomía de decidir entre la salud o la economía. Quizás dé para otro tipo de discusión. Ninguna de las dos se han resuelto. Pero hay que tener cuidado porque estamos en un momento muy complejo. Yo espero que salgamos pronto de esto. Pero el hambre también mata, y es duro decirlo así. Y hay gente que la está pasando muy mal, y tenemos que tratar de llegar de otra manera. Por eso digo, se pueden hacer mejor las cosas, nosotros como oposición siempre estamos dispuestos, pero hay gente que necesita de otras cosas. Y necesita de que los gobernantes estén cerca. Y para eso hemos estado trabajando y seguimos trabajando. Y siempre con propuestas. Pero hay que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en un distrito que tiene muchas capacidades, que tiene mucho para explorar, y creo que está empezando a sentir un cansancio ante la mentira constante de sus gobernantes. Y eso es un factor que no hay que descuidar. Gustavo, La Matanza es un ejemplo muy gráfico de lo que es el conurbano en general, ¿no? Obviamente, quizá es una provincia en sí misma, ¿no? Vos la conocés mucho mejor que yo en este caso. Hay una frase que se escucha en la política que es: el conurbano es inviable, así como está es imposible de gobernar. ¿Acordás con esta expresión? Y si acordás con esta expresión, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Es parecido al que me traes de La Matanza o además se suman otros aditamentos? El conurbano en su contexto es inviable cuando no hay una decisión política de empezar a ordenar las cosas para que sean viables. Siempre es una excusa para cuando el que les toca administrar no tiene un plan, no tiene un proyecto, no tiene una visión de futuro, no convoca a los sectores para que resuelvan las problemáticas del conurbano. Siempre ha sido la excusa para justificar errores de alguna decisión política, tanto provincial o nacional, en donde los actores o los intendentes de que años están gobernando también son parte de ello, ¿no? Se destacan algunos intendentes que hacen o están más cerca de la gente, pero yo creo que generalizar es buscar un pretexto. Ahora, no se puede agotar solamente en esa definición. O sea, yo creo que hay caminos que todavía no se recorrieron como para decir, bueno, y es ingobernable. No se ha probado nada distinto, no han ofrecido nada distinto. Y siempre se ha sometido a la gente a variables de ajustes que tienen que ver con las libertades o con la dependencia o con que el Estado solamente te resuelve las cosas y por eso tenés que estar acá sumido a alguna decisión nuestra. O sea, yo creo que hay que agotar otras instancias, yo creo que hay que hacer un gran avance en términos de cómo podemos salir adelante de manera conjunta. O sea, pero es complejo, pero todo se sale cuando hay decisión política y voluntad política de transformar las cosas. Nosotros tenemos ejemplos cercanos, como puede ser en este caso el municipio de Lanús. Inviable, inmanejable, y no lo podía manejar otro que no sea el peronismo. Por años, y así ha sido. Hasta que se puso una propuesta, se insistió en esa propuesta, se trabajó en esa propuesta, se hizo una apertura política para convocarla a todos, y los resultados están de que se va avanzando en algunas transformaciones, que la gente ha acompañado, que ha reelegido a su intendente, y hemos estado con todo. No es que el peronismo no tiene que existir, eso es un error, o sea, porque es una expresión de una voluntad política soberana del pueblo. Ahora, tenemos que buscarnos el lugar, no solamente el lugar de ejercicio de la política, sino también el lugar histórico de cada uno. Tenemos que ser responsables de lo que fuimos,
pero también tenemos que ser responsables de lo que queremos hacer y ofrecer. Bueno, esa oferta que en ese momento el intendente hoy actual, Néstor Grindetti, le propuso a la ciudadanía, era una propuesta que fue acompañada y fue revalidada. O sea, que las cosas pueden hacerse, que las cosas se puedan transformar. Por eso es que no pierdo la esperanza en que, en mi caso, siendo de La Matanza, podamos llevar esa transformación y podamos tener un voto de confianza de muchos sectores que hoy están esperando un cambio positivo, y en eso es donde vamos y seguimos trabajando. Estamos conversando con Gustavo Vélez, diputado provincial. Nos vamos a ir al último bloque, y en el último bloque nos vamos a meter más en la intimidad, en conocerlo a Gustavo, sus raíces, familia en Santiago del Estero. Quiero hablar un poco de ese paso por Boedo que lo hizo hincha de San Lorenzo. Meterme también en sus recorridas en los barrios de La Matanza, en su escuela de La Matanza, hablar obviamente de las Messi, también un poco, y por supuesto después cerrar con el ping-pong final que le hacemos a todos nuestros invitados. Ahí venimos. Nos metemos en el último bloque de la charla, para nosotros siempre el más jugoso de todos, porque conocemos un poco más al invitado y un poco más su historia personal. Familia de Santiago del Estero. Padre y madre de Santiago del Estero, familia de Santiago del Estero. ¿Volvés a Santiago del Estero cada tanto a visitar a la familia? No, he vuelto creo que hace 10 años que el trabajo me ha llevado a pasar por el pago de mi mami y mi papi en Sumampa. Ajá. ¿Dónde queda Mampa? Sumampa queda en el sur Ah. de Santiago del Estero, casi límite con Córdoba. Y fui al pueblo, o sea, adentrado en el monte, ahí cerca de Sumampa, a visitar la casa materna. Ajá. Y tuve la sorpresa de encontrarme con la madrina de mi madre, casi más de 100 años. Oh. Y de ver algunos primos que eran muy parecidos, éramos muy parecidos, o sea, como que parecía un espejo. Pero ese fue un momento muy emotivo, porque mi madre no volvía fallecida ya mi madre, pero ella no volvió más durante 45 años. Y encontrarme a su madrina fue algo muy fuerte. Pero nada, era volver a eso, a las raíces, ¿no? Y fue algo muy reconfortante. Familia de santiagueños, de juntadas, de guitarreadas. Eso, ¿cómo es el santiagueño? Porque viste que uno desde la ciudad o desde la provincia de Buenos Aires a veces hace como estereotipos del interior, pero ¿cómo es el santiagueño? Es un tipo muy trabajador, muy respetuoso, y muy cuidador de su familia también. Yo he tenido la suerte de tener buenos ejemplos. Y en el fondo yo creo que no quiero quedar mal tampoco con ningún con provinciano o provinciano de nuestra Argentina, pero yo creo que tiene y lo transfiere a la familia el sello de sus orígenes. Okay. Y sigue transmitiendo sus costumbres con el paso del tiempo. Y yo quizás inconscientemente lo hago con mis hijas. Claro. Y trato de ponerle sobre la mesa aquellas cosas buenas y aquellas cosas lindas que tienen que ver mucho con lo que es recuperar un poco de nuestra identidad, ¿no? Me parece que esos son valores que se han transferido y son lindos de transferir. Así que por ahí va la cosa un poco. Me parece que es el sello de la identidad lo que se mantiene con el tiempo. Y cuando esa familia vino de Santiago del Estero, esa pareja, vino con la familia, pasaron un rato por Boedo y ahí apareció el ciclón. Vinieron y recayeron en Boedo. Mi padre vino antes que mi madre. Mi papá vivía en el Abasto, en un conventillo en el Abasto. Ajá.
Ahí conoció a bailarines de tango, Virulazo y Elvira, me acuerdo que él siempre los recordaba. En una zona caliente, si queremos, por esa época. Y mi madre vino después, años después, y ahí cuando vino mi madre se instalaron ahí sobre la calle Maza, que había también un conventillo, ya un par de cuadras de la cancha de San Lorenzo. Y ahí nació ese amor por San Lorenzo. ¿Y sos de ir a la cancha? Sí, siempre. Siempre, y eso también se trasladó. Después terminamos viviendo, ya yo más joven, se mudaron a Matanza, a La Tablada. Ah, La Tablada. Pero ese amor por San Lorenzo siempre se fue haciendo muy, muy fuerte. Yo soy de ir a la cancha, soy fanático. No estamos pasando un mejor momento, un buen momento, pero... Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves al Ciclón hoy? San Lorenzo hoy está en una etapa que también que necesita un cambio y compromiso. Me parece que se han cumplido etapas, hemos tenido años muy buenos, pero también necesita una renovación, eso desde lo dirigencial. Ahora, lo que te puedo decir es que el amor y la pasión no cambian, ¿no? No, claro. Uno, que somos futboleros, sabemos de esas cosas, pero nada, son momentos y son etapas y hay que estar en todas. Vuelvo un poco a tu viejo. Por ahí leí que era muy peronista. Mi padre es... Peronista de Perón, como se dice. Mi padre es así. Yo tengo un recuerdo, el otro día lo comentaba en la familia. Ajá. Yo empecé a interpretar la pasión que sentía mi padre cuando un día lo vi, ya el grande, pero estaba sentado enfrente de la televisión y miraba un viejo documental de un discurso de Perón. Y lo vi llorar. Claro. Y yo no podía interpretar por qué se emocionaba. Para mi padre, Perón había representado el acceso a un montón de cosas. De la dignidad y de la dignidad sobre la base del trabajo. Él no se sintió nunca que nadie le regalaba nada, sino que por su mérito y por su acceso al trabajo pudo construir, tener su terreno, construir su casita, ir haciendo pieza por pieza, porque así fue como vivimos. Primero fue el cocina-comedor, después la pieza de mi hermana, después la pieza de mis viejos, después la pieza nuestra. Y lo hacíamos en comunidad, porque todos en esa época nos ayudábamos con todo. Construíamos nuestra casa y después ayudábamos al Tano de enfrente a hacer la losa y después venían ellos y nos ayudaban a hacer... Y así era comunidad. Mi viejo sentía que estaba en deuda con eso. Y lo emocionaba. Y era válido. Pero no lo pude interpretar hasta que empezó a picar el bicho de la política. A ver qué eran las cosas que defendía y por las cuales él se sentía orgulloso. Pero él era peronista, como decís vos, era un peronista de Perón, que fue a buscar a Perón a recibirlo a Ezeiza cuando vino, y él no le hables más, no había otra persona. Claro. Era Perón y era Eva Perón. Después vinieron las demás interpretaciones acerca del peronismo y se armaron debates, pero él tenía una identidad que era inamovible y la trasladaba como ejemplo de vida. Entonces yo siempre digo, uno es producto, quizás mi generación es producto de haber visto durante mucho tiempo venir su padre del trabajo. Hoy hay 3, 4 generaciones, lamentablemente, que no ven a los padres llegar a la casa a venir del trabajo. Y eso es algo que es muy complicado, porque no recrea o no es muy difícil volver a la cultura del trabajo. Es una escena que no está en la vida cotidiana. Que no está en la vida cotidiana. Claro. Y eso lo veíamos también cuando hablábamos de los niños y los jóvenes, cómo insertás o acercás al mundo del trabajo a los jóvenes. Los niños, cuando se lo empezaba a definir que estábamos en el Ministerio de Trabajo, era que ni estudia ni trabaja. Pero nunca nadie se puso a preguntar si quieren. No, ni estudian ni trabajan, ni sabemos si quieren. Claro. Y eso es una pregunta que hay que hacerse, porque quizás las formas de trabajo ya han cambiado. Quizás se impulsan más por salir de la estructura formal de cómo se genera el trabajo, y por ahí quieren ser emprendedores en algunas otras cuestiones que también hoy sirven y son necesarias para el mundo y el mundo las demanda. Entonces hay que acercarse a esas cuestiones, pero todo por eso. Quizás me extendí en el ejemplo, o me fui hace un poco por el ejemplo, porque yo creo que el futuro del trabajo y sus transformaciones está en la juventud. El desafío es ver cómo hacemos para que llegue, o cómo hacemos para empujarlo para que eso se produzca,
pero forma también de una base cultural que hace años en Argentina se viene perdiendo, que es la transformación o la transferencia de la cultura del trabajo y el valor de la palabra. Son dos cosas fundamentales que en la Argentina se ha ido perdiendo y hay que recuperarla. La grieta de la que todo el mundo habla pasa por eso, porque se ha perdido el valor de la palabra. Recuperarla es un desafío enorme y se recupera teniendo bases sólidas y teniendo ejes en común para defender lo que quieras hacer, como política pública, como política del Estado, pero siempre con esa base. Recuperar valores es fundamental. Por eso un poco, cuando me preguntabas de mi padre, de mi familia, lo que se me viene a la cabeza generalmente siempre es eso. Los valores que transitamos y los valores que nos infundieron. Eso, básicamente. Me meto ya en el final de la charla, obviamente te agradezco por este rato que nos has dedicado, con un ping-pong final donde te hago una pregunta o te expongo una frase y vos me la respondes con una frase o con una palabra. Es bastante sintético. ¿Cómo fue tu llegada a la política? Me empezó a gustar desde cuando estaba en el secundario. Participé en el centro de estudiantes y ahí arranqué. ¿Un legislador de la historia que te represente? A mí siempre me admiré mucho a Juan Carlos Pugliese, que fue el autor de la ley de punto final de evidencia de vida. Parece algo fenomenal. ¿Qué valores debe tener alguien para poder desempeñar el rol que vos estás desempeñando ahora? Los valores de la buena persona, de tener ese valor de la palabra, de instar al diálogo y aceptar las diferencias más allá de la discusión. Eso me parece que es fundamental. ¿Qué legislatura, qué congreso te gustaría dejarle a los diputados del futuro? Uno con diálogo, con menos grieta, y que la composición de nuestra formación también sea apartada de la culpa para tomar algunas decisiones. Me parece que tiene que ser mucho más pragmático, así se demandan hoy las cosas, para que sea mucho más flexible y que pueda llegar a la gente de manera más rápida. Posicionate en ese Gustavo Vélez que arrancaba en el centro de estudiantes. ¿Qué le dirías? Que se cuide el pelo, que se le va a caer, básicamente. Está bien. No, diría que los valores o las instancias que abrazó en ese momento valieron la pena. Que haber sido parte de un proceso que arrancó hace 20 años, nosotros que empezamos a militar, yo vengo del peronismo, pero empecé a militar en el PRO, Compromiso para el Cambio, por allá atrás, se hicieron realidad y que siga, que no abandone sus orígenes, que siempre vuelva a donde estuvo, que no saque los pies de la tierra, que eso es fundamental. Todo eso que hizo en ese momento dio sus frutos y que siempre se puede mejorar, pero hay que tener esa voluntad y esa fuerza de mejorar y estar cerca del que quiere crecer y estar aún más cerca de aquel que le cueste crecer. Eso es fundamental. Y te hago la última y con esta cerramos. Hoy, este Gustavo Vélez de hoy, ¿qué le dice al de mañana? Que no deje de soñar, que no se aleje de sus afectos, que no tenga vergüenza de mostrarse como es, y de abrazar todos los días a sus hijas y pensar de que ahí están las grandes transformaciones, ¿no? De que ahí está el cúmulo de lo que uno necesita para seguir vivo. Y que el cansancio es una circunstancia también. Y que trate siempre de superarse. Eso básicamente. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.